¿Tiene alguna pregunta en particular? Sí, buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una duda sobre los cátodos y los ánodos. Eh, me Adelante, ¿cuál es confundió, tu duda? o sea, me confundió un poco qué parte es el cátodo y cuál es el ánodo y cuál es representado por la letra N y cuál por la letra P. No es Al principio nos dijo que creo que se confundió y después era la inversa. Entonces ahí como que no le entendí muy bien la parte de cátodo, ánodo, a qué parte se refería y, o sea, con qué letras se representa, porque cátodo era con N y también había la letra P, si no me equivoco, entonces esa parte no le he logrado entender. bien, para recordar la última clase, sí cometí un error, pero no era en cuanto al N y P, sino a la hora de polarización. Pero eso no es problema. Recuerden que el material N se coloca las impurezas donde hay un electrón última capa y esto hace que en este material llamado cristal exista mayor cantidad de electrones.
pero al mismo tiempo hay algunos huecos que son llamados o que son considerados como cargas positivas, los huecos. Sí, pero aquí hay cargas, mayor cantidad de los electrones y por eso se habla de cargas negativas, entre comillas. El material P se coloca los elementos que tienen tres electrones a última variable y por tanto quedan unos huecos y esos huecos son considerados que cargas positivas. Pero al mismo tiempo, en este también existen algunas cargas negativas, pocas. Y una vez unidos los dos materiales, aquí hay una recombinación entre un hueco y un electrón, de manera que existe una situación donde no hay huecos y no hay electrones, sino se considera una reconfiguración. De acuerdo a la forma del diodo, este es un diodo, les había pedido, no sé si alguien ha revisado de dónde viene la palabra diodo, no sé si alguien ha leído algo. Bien, entonces aquí hay más electrones y aquí hay más huecos, o si quieren cargas positivas y aquí hay cargas negativas. Lo que se considera es dónde están las cargas negativas, de acuerdo al símbolo utilizado del diodo, corresponde a este gráfico. Este es el gráfico del diodo utilizado, donde el cátodo está representado por el material N y el P está, o se llama, la terminal llamada ánodo. Entonces, cátodo corresponde al material N y ánodo corresponde al material P. Sí, y en base a esto se puede conectar la fuente. Esto corresponde al ánodo y este corresponde al cátodo. Y nosotros podemos conectar la fuente de tensión con esta polaridad. Dependiendo cuál de estas dos polaridades conectemos al cátodo y al ánodo, vamos a tener un funcionamiento del diodo. Si conectamos el ánodo y hay huecos, con estos huecos los electrones lo propio, aquí se van a repeler porque estamos en la misma
carga, los electrones. Ingeniero, no se escucha nada, se le escucha entrecortado. Bien, otra vez ha habido un lapsus. No sé si ahora me están escuchando. Todo claro, Inge. Ya hace rato no sé qué ha pasado. Bien, estaba indicando de que los huecos son atraídos por el polo negativo de la fuente y los electrones del material N son atraídos por el polo positivo de la fuente y por tanto existe una circulación de corriente en esta dirección y a esta acción se llama polarización directa. Con el cuidado siguiente. Recuerden que aquí hay que se debe vencer esta barrera y la tensión aplicada en el diodo debe ser mayor a 0.7 voltios en el caso de silicio y 0.3 en el caso de, si el diodo es de germanio, 0.3 voltios para que permita circular corriente, tiene que ser mayor esta tensión, caso contrario, no existe circulación de corriente. Entonces recuerden, si se cumple esta condición, entonces la corriente I sub D es diferente de cero. Ahora, si esta tensión es menor a 0,7 voltios o 0,3 voltios, para esta situación la corriente en el diodo es igual a cero. La condicionante y llamada polarización directa, la tensión aplicada sobre el diodo, la tensión B sobre él debe ser mayor a 0,7 o mayor a 0,3 si es de silicio o germanio. Caso contrario, si B es menor a 0,7 en el caso del silicio o B es igual a 0,3 menor a 0,3 voltios en el caso del germanio, la corriente en el diodo va a ser igual a cero. No sé si con esto ha quedado claro la pregunta que me hizo la persona que estaba. Sí, ingeniero, muchas gracias. No, de nada, vos. Y la otra situación
En esta situación, cuando está conectado de esta manera, el positivo va al cátodo y el negativo va al ánodo. Lo que pasa es, como esa es carga negativa y estas son cargas positivas, los huecos, todos los huecos se van a venir y se van a concentrar aquí. Esto está lleno de huecos. Aquí son negativas las cargas en el N. Como es positivo, todas las cargas entonces van a venir a ser concentradas en esta región. Y esta tensión umbral, entre comillas, o esta tensión aumenta. Entonces la barrera aumenta. La barrera, para que pueda conducir corriente, va aumentando. Entonces lo que nosotros tenemos que decir, si la tensión es antes, a esta acción se llama polarización inversa. Entonces, la polarización inversa significa que la tensión el mayor potencial está conectado en el cátodo y el menor potencial de la fuente está conectado al ánodo. Si tenemos esta situación, recuerden que la corriente en el diodo es igual a cero. Visto en el modelo, usando el modelo, lo que acabo de mostrarles, pero la corriente, para que la corriente en el diodo sea diferente de cero, ¿cuál debe ser la polaridad a ser conectada en este diodo? ¿Cuál debe ser la polaridad para esta primera situación? Para que la corriente en el diodo en esta dirección sea diferente de cero. ¿Cuál debe ser la polaridad que debemos conectar al diodo? Positivo al Positivo en ánodo. el ánodo, negativo en cátodo. Positivo en el, Ánodo. correcto. Pero nunca se olviden esto, que esto debe ser mayor a la tensión umbral. Voy a llamar tensión umbral, donde tensión umbral es igual a 0,7 voltios si es de silicio, recuerden, y es igual a 0,3 voltios si es de germán. Para esta otra situación, ¿cuál debe ser la conexión de la fuente? Para que la corriente en esta dirección al diodo sea cero.
¿Cuál debe ser la conexión? Positivo en el cátodo, negativo en el ánodo. Positivo en el. Cátodo, ¿Positivo en cuál? cátodo. Esto de aquí. Sí, Sería. Bien, lo que generalmente se indica que en el diodo va a tener una tensión en esta dirección y lo propio aquí. Entonces, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff, en este primer circuito, ¿qué corresponde a escribir? Más voltaje del diodo. Por eso, ¿cuál es la expresión que debemos escribir? La ley de voltajes aplicando aquí, ¿qué corresponde a escribir? La fuente es V y en el diodo va a haber una tensión llamada V sub D. voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo es igual a cero. Ujú. En otras palabras, estamos diciendo que el voltaje en el diodo va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Correcto? Sí, está bien, ingeniero. Lo que acaban de decir corresponde a esto. ¿Sí? Sí, sí. Sí, está bien. En este otro, ¿qué corresponde por la ley de voltajes de Kirchhoff? Que el voltaje del diodo va a ser igual a menos el voltaje de la fuente. Correcto. Cuando se tiene esta situación, cuando el voltaje en el diodo es positiva, se dice que el diodo está positivo. Y cuando el voltaje en el diodo es, de acuerdo a esta polaridad colocada, es negativa, se dice que el diodo está polarizado inversamente. Bien, eso es lo que hemos visto en la anterior clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Está todo claro, ingeniero. Lo que les había pedido era que busquen cuáles son los modelos que se asume para un diodo. No sé si alguien ha buscado información y ha leído algo sobre eso. Sí, Inge, yo tengo algo que encontré. ¿Quieres explicar o si tienes para mostrar y dejo de compartir y compartes si te animas? No sé, depende de vos. Pero queremos escuchar. Está bien, Inge, puedo compartir pantalla en un momento, pero no Claro es que sí. muy desarrollada la información. Pero no importa, solo es cuestión de hablar sobre esa base. Yo voy a concluir explicar. Voy a dejar de compartir. Está bien, Inge. Adelante.
Bueno, encontré una pequeña clase buscando en internet en la cual nos explicaba que tenemos 5 modelos circuitales del diodo. El primero, el que estuvimos viendo, es el diodo ideal. Además de este, tenemos el diodo con caída constante de voltaje, modelo lineal por partes, modelo exponencial y modelo incremental. Ah, aquí tenemos el diodo ideal, el que vimos hace un momento. Ah, el diodo con caída constante de voltaje, el cual vendría a ser un diodo con una fuente de voltaje en serie. El diodo será conductor cuando supere el valor de voltaje de la fuente. Como mencionamos, es 0,7 voltios en el caso del silicio y 0,3 en el caso del germanio. El modelo lineal por partes es un diodo con una fuente de voltaje y una resistencia en serie, la cual produce una pequeña pendiente, una ligera pendiente, la que vemos acá. Y luego tenemos el modelo exponencial. Estos modelos ya no los logré comprender muy bien. Eh, Cuando en su explicación decía que mediante la ley de mallas se trata de hallar el valor de corriente del diodo o de voltaje del diodo, pero que el cálculo manual se torna demasiado complejo y se puede hallar mediante métodos iterativos, pero sería para hallar un valor aproximado, no un valor exacto. Ah, y luego tenemos el modelo incremental o de pequeña escala. Este tampoco logré entenderlo muy bien. Si no me equivoco, Bien. en el video explicaba que este modelo era uno de los más adecuados a la realidad. Bueno, eso es lo que pude encontrar. No, está muy bien. Si podrías compartirlo, el video o la dirección en el grupo de WhatsApp o aquí en el Classroom, sería ideal para todos tus compañeros. Está muy bien. Gracias, Brian. No sé si alguien más ha hecho alguna búsqueda de información. Está muy bien, Brian. Gracias. Gracias, ¿Alguien Inge. tiene algo? No sé si alguien más quiere presentar algo. Lo que acabamos de ver del diodo representado en el eje cartesiano este eje corresponde a la tensión en el diodo y este eje corresponde a la corriente en el diodo en miliamperes. Y el eje negativo de la corriente en miliamperes y se muestra por esto indicando de que está en el orden de los... Bien, de acuerdo a lo que habíamos un poco explicado, de que el diodo empieza a conducir a partir de un valor llamado la tensión umbral, y a partir de ahí circula una corriente sobre él, donde esta tensión umbral es 0,7 aproximadamente 0,7 voltios si es de silicio y es aproximadamente 0,3 si es de germanio.
Esto cuando el diodo está polarizado directamente. Y cuando el diodo está polarizado inversamente, tiene este comportamiento. Entonces la tensión en el diodo es negativo hasta un valor llamado B sub R, que esta tensión es llamada tensión de ruptura en el diodo. El diodo. Eso corresponde a, vamos a ver que en la aplicación de corriente alta, el diodo. Ya habíamos indicado que la expresión que corresponde a este, utilicé esta. Esta tensión es llamada de tensión de ruptura en alguna literatura. Tiene ese nombre porque cuando se llega con una tensión inversa sobre el diodo,
pasa este punto y el diodo deja funcionar. Y en alguna literatura es llamada tensión eh, de P y B, que llaman tensión de pico inversa, que es lo que había comentado anteriormente. Esto más que todo cuando se alimenta en corriente alterna el diodo, la tensión de pico inverso no debe superar esta llamada tensión de ruptura. La ecuación de la corriente en el diodo que circula exactamente corresponde a la siguiente. La corriente en el diodo es igual a la corriente de saturación en el diodo, que eso es dato del diodo, que multiplica a E elevado a la carga multiplicado por la tensión aplicada en el diodo, dividida en un parámetro neta que es igual a 1 en el caso de silicio, y es igual a 2 en el caso del germanio. La constante de Boltzmann y la temperatura absoluta en grados Kelvin. -1, que está dado en miliamperes. Esta expresión corresponde a esta gráfica que tenemos en el diodo y también a esta otra. Esta otra de aquí. Entonces, esta situación lleva a que en el modelo se consideren algunas aproximaciones. Una aproximación es el llamado el diodo ideal. Y cuando se considera un diodo ideal, en alguna literatura es llamada la primera aproximación. Y hemos encontrado si la tensión en el diodo es mayor a 0 voltios, la corriente en el diodo también es mayor a 0. Si la tensión en el diodo es menor a 0, la corriente en el diodo también es la corriente en el diodo es 0. Básicamente, ¿esto qué significa? Significa si esta tensión aplicada en el diodo es mayor a 0, el comportamiento del diodo es como si fuese un interruptor cerrado. Entonces aquí circula la corriente en el diodo y aquí aparece una tensión sobre el diodo. Esta otra situación significa
que en el diodo la polaridad tenemos esta. Esto hace que en el diodo se comporte como si fuera un interruptor abierto, donde la tensión en el diodo va a ser negativa y la corriente en el diodo es igual a 0 amperes. Esta situación en el eje cartesiano del diodo corresponde a lo siguiente. Recuerden que esta es la tensión en el diodo y esta es la corriente en el diodo. Lo que sucede idealmente es cuando la tensión es negativa, la corriente es cero. Y cuando la tensión es positiva, la corriente empieza a circular del diodo. Entonces, esta es la primera aproximación en el caso del diodo. En esta situación, al diodo si tiene la polarización directa, se sustituye por este circuito. Y si el diodo es inversa, la polarización es inversa, el diodo se sustituye por un circuito abierto. Esa es una de las aproximaciones y en algunas situaciones se utiliza esa situación. La otra aproximación, esto lo ha explicado Brian en su intervención, y la otra aproximación ha indicado por partes. Entonces, la segunda aproximación como modelo del diodo si esta aproximación, cuando está polarizado directamente como esta situación, el diodo se sustituye por este modelo. Se considera como si tuviese una tensión y esa tensión es llamada de tensión umbral.
y aquí permite circular corriente. Sí, recuerden, la tensión en el diodo es mayor o igual a la tensión umbral. Esto es lo que se indica. Y cuando está polarizado inversamente, el diodo nuevamente se sustituye por un circuito abierto. Cuando la tensión en el diodo es negativa. Esto es representado en el eje cartesiano o en el eje, sí, cartesiano. Corresponde al siguiente gráfico. La tensión en el diodo, la corriente en el diodo. Esta es la llamada tensión umbral. Y cero, la corriente es cero, hasta que alcance este valor. Y a partir de este valor, la corriente empieza a fluir. Ese es el modelo que representa esta situación cuando aplicamos la segunda aproximación. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me están escuchando o es que otra vez el Sí, internet? ingeniero, está claro, Inge. Ya, gracias. Y la tercera aproximación es la más aproximada al modelo exacto. Que es la siguiente. Cuando está polarizado directamente el diodo, si hemos visto que esta tensión debe ser mayor o igual a la tensión umbral para que la corriente en el diodo sea diferente de cero. Y en esta situación, además, el diodo tiene, su comportamiento es que tiene una cierta resistencia, un valor de resistencia. Entonces, el modelo que corresponde a indicar el diodo es este de aquí. Es el más aproximado al modelo exacto del diodo, donde es una resistencia en el diodo bastante pequeña y esta es la tensión umbral que aparece en el diodo. Y aquí la corriente en el diodo va a ser diferente de cero. En otra situación, cuando el diodo está polarizado inversamente, aquí sabemos que la corriente del diodo es igual a cero.
Y esto se da de manera que la tensión en el diodo sea menor a la tensión umbral. Esta situación de aquí. Si la tensión en el diodo, o sea, es esto, y está por debajo de la tensión umbral, la corriente es cero. Si la tensión en el diodo supera la tensión umbral, es mayor, estamos en esta situación y consideramos este modelo. En el eje cartesiano, esta tercera aproximación corresponde a esta situación. Esta es la tensión en el diodo, esta es la corriente en el diodo. En la polarización inversa, esta es la tensión umbral. La corriente en el diodo es cero hasta alcanzar esta tensión umbral. Como existe esta resistencia, aquí existe una pendiente, donde esta pendiente es el inverso de la resistencia, que en la anterior clase le habíamos llamado con la letra G. Entonces, esta es la aproximación más exacta de lo que corresponde al modelo del diodo. Y por último, el modelo exacto del diodo, recuerden, corresponde a esto. La tensión en el diodo, la corriente en el diodo, está en miliamperes y está en voltios. Y la expresión corresponde a esta de aquí. La corriente de saturación que multiplica a la exponencial la carga del electrón por la tensión aplicada en el diodo, dividido entre neta, que es 1 para el silicio y 2 para el germanio, veces la constante de Boltzmann, veces la temperatura en grados Kelvin, menos 1 en miliamperes. Esa es la expresión que corresponde. Generalmente no ponen porque se puede aplicar también a diodos de potencia que van a estar en el orden de los amperes, no en miliamperes. De todas maneras, esta es la aproximación o el modelo exacto de lo que corresponde al diodo. Solo que utilizar esta expresión es lo que su compañero ha indicado en algún momento. ¿Alguien recuerda cuál es la explicación que su compañero ha indicado? Esa es una expresión no lineal, por tanto, a utilizar esto en la aplicación y aplicando las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff en un circuito donde están los diodos, el análisis se vuelve bastante laboriosa y larga. Entonces, por esa razón, en algunas situaciones se utiliza este modelo para poder analizar en algunas situaciones o este otro. Esto es lo más ideal posible, donde el diodo se considera que apenas se le aplica una tensión positiva en el lado y negativo en el cátodo, la corriente empieza a circular, que es lo que corresponde a este modelo. Este otro modelo, en cambio, es un poco más aproximado, pero también sigue siendo algo ideal,
porque la tensión aplicada en el diodo debe vencer la tensión umbral y a partir de ahí la corriente circula. Y esta es la que más se aproxima. Hasta la tensión umbral, la corriente es cero en el diodo y a partir de ahí empieza a circular, donde el diodo tiene una cierta resistencia, por tanto, la corriente es lineal en esta zona. Y por último, si alguien quiere encontrar lo más aproximado posible, corresponde a esta situación. Entonces, depende de los valores de voltaje y depende del análisis a hacer en un circuito, pues se puede asumir alguna de las 4 situaciones que acabamos de ver. La tercera aproximación, la segunda, la primera o el modelo exacto que se llama en la literatura. Bien, la resistencia R sub D, que se utiliza como modelo en un diodo, la resistencia que tiene, se determina a través de esta expresión haciendo la derivada parcial de la corriente sobre el diodo dividido, sobre la tensión en el diodo, la derivación parcial de la corriente respecto a la tensión en el diodo. Y esto se evalúa considerando cada uno de estos parámetros para una temperatura de 25 grados. Considerando una temperatura de 25 grados, donde la temperatura a colocar en esta expresión corresponde a 273 más 25 grados, más 25 para que esté en grados Kelvin. Esto es en grados centígrados y esto sería en grados Kelvin, y sustituyendo en esta expresión, esta relación, la resistencia del diodo es igual a 26, aproximadamente a 26 milivoltios, dividido entre la corriente que circula en el diodo. De esa manera encontramos el valor de este modelo, el valor de esta resistencia. Entonces es igual a 26 milivoltios, haciendo la derivada parcial y sustituyendo por estos valores. Esto se consigue aproximadamente, o sea, un valor aproximadamente de igual de 26 milivoltios dividido entre la corriente que va a circular en el diodo. ¿Qué corriente va a circular en el diodo? Depende del circuito. Aquí podemos ver claramente que el diodo tiene una resistencia bastante pequeña, porque la corriente en el diodo también es pequeña. Y esto lleva a que cualquier situación en el diodo hay que tener cuidado, esta situación en el diodo. Idealmente hemos trabajado con esto para explicar, pero si yo alimento, por ejemplo, con un voltaje de 1.5 voltios, ¿alguien podría decir cuál va a ser el valor de la corriente? Suponiendo que la resistencia en el diodo va a ser aproximadamente 0.01 miliohm. ¿Cuánto será el valor de la corriente en el diodo?
¿Cuánto va a ser el valor? Para el primer caso, considerando ideal. ¿Cuál va a ser la corriente considerando? Es la segunda aproximación. ¿Y cuál va a ser la corriente en el diodo para este ejemplo? ¿Alguien se anima a indicar? ¿Alguien? ¿O no me están escuchando? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. ¿Aquí aproximadamente va a ser infinito o no? ¿Aquí también? Como no hay resistencia, esto corresponde a decir 1.5 dividido entre 0. Aquí corresponde a escribir 1.5 menos 0,7, digamos si es de silicio, sobre 0. Y aquí corresponde 1.5 menos 0,7 dividido en este valor que dice que es 0.01 por 10 a la menos 3. Aquí también va a dar infinito, ¿correcto? Si alguien tiene una calculadora, ¿cuánto da esto? Me sale 80.000, Inge. Sí, Inge, 80 80K, mil. 100, No, 80.000. 80.000 salen. Solo 80.000, no 180.000. bien, fíjense, aquí es infinito, aquí infinito. Entonces, esta situación en el diodo nunca cometan. Y si quieren, hagan la prueba. En el laboratorio, cuando tengan la oportunidad, agarren un diodo, conecten 1.5, van a ver qué sucede con el diodo. O sea, hay que tener cuidado. Se va a dañar. Por esa razón, siempre al diodo van a ver que se coloca una resistencia sobre él. Sabemos que la resistencia es bastante pequeña del diodo, entonces aquí se coloca una resistencia y aquí se coloca un voltaje sobre él. Entonces, ¿qué valor de resistencia debe tener? Tarea para mañana. Vamos a continuar mañana con esto. Si alguien
¿Tiene alguna pregunta antes de descansar unos minutos? ¿Alguna pregunta? Inge, sobre los laboratorios, ¿no sabe cuándo serán las inscripciones? No, recién están, creo que están generando los formularios. Yo creo que les van a informar. Si es que me llega aquí en cualquier día para que yo publique en el grupo, lo voy a compartir directamente en el grupo. No se han informado nada. Está bien, ingeniero, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, agradecerles su presencia. Los espero el día de mañana. Que descansen. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana.